Buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Susurros Jurídicos. Hoy vamos a hablar de la curatela, de la tutela, de la autocuratela, de la guardia. De hecho, es cada vez más normal encontrarnos con situaciones de incapaces, con situaciones de personas que necesitan nuestro apoyo, nuestra ayuda y que ellos ya no tienen capacidad para autogestionarse. Cada vez nos llega más gente al despacho preguntándonos cómo pueden suplir esas situaciones y qué es lo que deben hacer. Yo creo que el programa de hoy, a raíz de una sentencia muy interesante que ha dictado el Tribunal Supremo el 20 de octubre de este año, el ponente es Ignacio Sancho Gargallo, que es un fenómeno, he escuchado muchas veces en charlas, y la verdad es que es un magistrado que se explica muy bien. La verdad es que es una persona muy, muy interesante a seguir en sus ponencias. A raíz de eso, yo creo que vamos a definir un poquito los 4 o 5 conceptos de los que vamos a hablar, para que todos sepamos un poco de qué estamos hablando, y después vamos a entrar un poco en discusión y en análisis de la sentencia. Para ello están con nosotros Mar, Inma, JR, Yolanda y Antonio. Y bueno, pues yo creo que JR nos vas a hacer la pequeña introducción y luego vamos a ir analizando los conceptos y luego ya vamos al grano. ¿Os parece? A todos, Muy bien, bienvenidos, bien hallados. gracias. Bueno, pues como decía Willy, es verdad que ha habido en España hace unos años, en concreto a través de la Ley 8/21, para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, pues una nueva norma que regula todo lo relativo a esos procesos que venían antes de incapacitación y demás, ¿no? Para aquellas personas pues, que tienen una problemática que no eran capaces de autogobernarse. Lo cierto es que en España, al menos esa es la sensación que a mí me ha provocado, se ha abusado bastante de los procedimientos de incapacitaciones judiciales totales. No había unas instituciones intermedias en las cuales pues se terminase. Había personas a lo mejor que necesitaban, incapaces, que necesitaban pues ciertos apoyos solamente y sin embargo pues se otorgaban incapacitaciones absolutas cuando realmente probablemente no fuera necesario ese tipo de alcance en las incapacitaciones, ¿no? Con las tutelas y demás. Esto no solamente ha sido en España, ha sido en muchos países. Tanto es así que en el año 2006, ya hace unos años, se llevó a cabo una convención en Nueva York, que es la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, como digo, en Nueva York, el 13 de diciembre del 2006, y en su artículo primero pues se establecía que el propósito de la norma era promover, proteger y asegurar el goce pleno en las condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, así como promover el respeto de su dignidad inherente. Y claro, todos los estados que firmaron ese convenio pues consideraron indignos las medidas tuitivas que existían y apelaban a un mayor grado de autonomía de las personas con discapacidad. A partir de ese convenio del 2006, en muchos países se fue implementando precisamente el artículo de ese convenio y era, por lo tanto, tenía que llegar antes o después en consonancia con ese convenio de Nueva York del 2006 y en consonancia también, por qué no decirlo, con el artículo 10 de la Constitución española, que nuestro artículo 10 de la Constitución establece y habla de la dignidad de la persona y de los derechos inviolables que le son inherentes, ¿no? El libre desarrollo de la personalidad. Entonces, todo ello pues dio lugar a esta nueva ley para el apoyo de personas con discapacidad en el ejercicio de la capacidad jurídica. Este nuevo texto, subraya pues, la necesidad de reconocer en todos los órdenes de la vida que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones, de modo que debe proporcionárseles acceso al apoyo que necesiten en el ejercicio de su capacidad jurídica. Es decir, lo que se pretende es que estas personas tienen capacidad. Realmente lo que están diciendo, no son ya unas personas que no tienen ninguna capacidad, sino tienen capacidad. Y lo que hay que lograr, hay que establecer, son medidas
y salvaguardas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica que deberán respetar la voluntad y las preferencias de la persona y velar pues porque no haya conflictos de intereses, influencias indebidas con el ejercicio de digamos, de esas medidas. Las medidas deben ser proporcionales y adaptadas a la persona. Y para eso pues se hace pues una nueva regulación judicial que afecta a estas personas y que se encuentra en nuestro Código Civil, pues del artículo 249 en adelante, 249 y siguiente, dentro de lo que es el título 11 del libro primero, relativo a las medidas de apoyo a las personas con discapacidad para el ejercicio de su capacidad jurídica. Y esto es precisamente, establecen, pues, sobre todo, unas figuras que, como decía Willy, y ya doy paso a los demás, como son los guardadores de hechos y, sobre todo, la figura de la curatela. Y se prescinde, al menos en el ámbito de las personas con discapacidad, de la figura de la tutela. Se prescinde plenamente de esa figura que antes existía y, como digo, se constriñe a esas dos figuras que después explicaremos, y después el procedimiento también judicialmente ha variado. Yo creo que si queréis empezamos un poco con definiciones muy básicas para que la gente vaya entendiendo y luego ya nos vamos metiendo en harina de otro costal. Pues como decía José Ramón, y arrancando desde donde él empieza, esa es la gran diferencia que nos encontramos ahora, que los tutores solo van para ser para menores de edad y los mayores de edad solo existe ya la figura de la curatela. ¿Qué diferencia hay entre un curador y un tutor? Pues en principio que el curador solo tiene que administrar los bienes y cuidar de la representación de, de su representado. En este caso, el curador solo va a administrar o a representar en aquellos actos que sean necesarios, asistir de alguna forma a la persona con capacidad limitada, en este caso por una discapacidad, una enfermedad, por lo que sea. Y el tutor, en su caso, no solo es que ejerza esa representación, sino que además tiene que cuidar y procurar el cuidado y la educación de esa persona. Eso así ha quedado más o menos diferenciada ahora mismo. Pues eso, es como ha quedado diferenciado ahora mismo los tutores de los curadores. ¿Qué problemas nos estamos encontrando o qué hace el curador cuando estamos hablando? Pues lo que estamos diciendo, una persona, un discapacitado, curador. Pues bueno, la vida de situaciones, como ha dicho José Ramón, en la que una persona puede ser vulnerable por una enfermedad, por una discapacidad, por ese tipo de cosas, y ante eso necesita unos apoyos, y eso es lo que hace el curador, ¿vale? La curatela es una figura jurídica que se aplica en personas, como he dicho, mayores de edad, pero con alguna discapacidad, ya sea física o mental, que les impide tomar decisiones sobre su propia vida o cómo administrar sus bienes, firmar contratos, todo este tipo de cosas. Estamos hablando todo el rato de capacidad civil y legal para realizar actos de la vida, ¿de acuerdo? En estos casos, pues como decimos, se nombra un curador para que tome esas decisiones y, como decía, no tiene la obligación que tiene el tutor de cuidar a la persona protegida, sino de administrar sus bienes y representar sus asuntos legales. Esa es la diferencia esencial. A partir de aquí, evidentemente, vamos a hablar de los procedimientos por los que se nombra, por los procedimientos o los procedimientos que se deben iniciar para cuando tenemos una persona que viene al despacho con alguna de estas limitaciones. Yo ya os digo y os adelanto que como familiar de enfermo de Alzheimer, en su momento tuve que hacer una tutela. Esta ley está generando, como ha dicho José Ramón también, muchos problemas y, por ejemplo, en el caso de una persona con un Alzheimer muy avanzado, yo no tengo tan clara esta figura del curador, que no sé si va a dar más problemas, porque realmente se están complicando mucho este tipo de asuntos, porque una persona con Alzheimer en grado 3, por ejemplo, es que tiene menos capacidad que un menor. Entonces, le hemos dado un nombre a una cosa, le hemos dado unos procedimientos que para mí ahora nos están limitando. Yo trabajo en una asociación de enfermos de Alzheimer también, ayudándolos, y nos estamos encontrando bastantes problemas en ese en concreto. Puedo hablar de lo que sé, que es lo que manejo un poco más, que es el tema del Alzheimer. Si antes eran más o menos rápidos, creo que se han ralentizado los procedimientos y creo que alguien va a hablar de la diferencia entre
cuando hacemos esos procedimientos de forma contenciosa o vamos por jurisdicción voluntaria. No. Primero la prevención, que a mí me parece básica y ya lo estoy viendo en la gente. Y ahí es la figura que va a introducir Yolanda, que es la autocuratela, ¿no? Pero yo creo que lo que hay que hacer sobre todo y empezar a plantearnos ya es hacer poderes generales a determinadas personas de confianza para el momento de no tengamos capacidad para poder desarrollar nuestras habilidades. Yo, en gente que tiene Alzheimer, que lo tienen sus hijos, el poder lo tienen sus hijos, les soluciona la vida, la gestión y muchísimas cosas. Hay que pensar en que confías en determinadas personas en este mundo. Si no confías en nadie, pues estás jodido. Con perdón, lo siento, pero es así, pero hay que confiar. Y ese poder está abriendo una de puertas a la vida normal, a la gente, que la verdad es que yo creo que es una de las primeras recomendaciones que tenemos que hacer desde aquí. Porque si no lo tenemos, es como cuando no hacemos testamento. Vale. Sí, no, a ver, de acuerdo, pero de acuerdo en eso. De acuerdo, Willy. Pero habiendo vivido eso, yo, por ejemplo, una de las cosas que creo que está poco desarrollada y que todos deberíamos hacer efectivamente, y que siempre digo que voy a hacer y yo misma no he hecho y debería hacer, es el testamento vital. Correcto. Bueno, el testamento vital tenemos que hablar un programa de él porque tiene mucha injundia. Otro tema. Sí, y no es tan fácil en Castilla y León, yo creo, porque estaba saturado hasta hace poco. Nosotros estuvimos estudiando cómo hacerlo, porque hay que comunicarlo a la Junta de Castilla y León, o algo así. Sí. Y además no está comunicado con los hospitales como debería de estar comunicado. O sea, es un pifostio, es una historia muy interesante y habría que ver todos los problemas que está generando. A mí me parece que todos teníamos que tener un testamento vital y tener un poder de estos, de autocuratela. ¿No, JR? Efectivamente, yo aquí también hablo desde la experiencia personal. Y yo hace muchos años, cuando mis padres eran plenamente capaces, otorgaron un poder de este tipo. Me parece, como decía Willy, una medida totalmente recomendable. Yo la verdad es que en mi casa nos acostumbramos a hacer poderes de unos para otros desde que yo cumplí los 18 años. Yo le hice un poder a mi abuelo me hizo otro a mí, y mi abuela, yo tenía un poder de mis abuelos que nos salvó la vida porque ellos también, cuando se fueron haciendo muy mayores, pues pudimos ir tirando con ese poder, a pesar de los problemas por enfermedades degenerativas mentales que ya tenía también mi abuelo. Y mis padres, que efectivamente tenían hecho un poder general, pero de los amplios y los totales a favor mío, cuando se modificó precisamente la legislación, hay una cláusula que se inserta en esos poderes generales en los que se incluye la situación de incapacitación del poderdante. Es decir, esos poderes hoy en día sirven incluso aunque la persona haya dejado de tener o de tener modificada, como se diría ahora, su capacidad jurídica. Y es un poder que ciertamente a mí hoy por hoy nos está salvando a la vida a mi familia, porque yo si no, mi padre ni mi madre prácticamente no sabe quién es. O sea, sería una persona a la que yo no podría llevar al banco con una asiduidad. Mi padre tiene menos movilidad física, con lo cual también es bastante problemático andarles llevando para todas estas gestiones de trámites, porque una cosa es ir al banco y otra cosa es ponte a hacer gestiones y trámites de distinto orden con una administración, con cualquier cosa. Todos sabemos todos los papeleos que tenemos. Entonces, prevención, lo primero, no cuesta nada. Efectivamente, el problema de la confianza, pues también estamos viendo problemas en los despachos, en nuestros despachos, sobre personas que abusan precisamente también de esa confianza. Pero esto va a existir igual, tengas el poder o no, quiero decir, porque también de alguna forma, precisamente las últimas noticias que se han visto, son personas que podríamos decir que son guardadoras de hecho, las que están acompañando pues a la persona a la que cuidan, sea familiar o no sea familiar, al banco, les facilitan el PIN y con ese PIN, pues sacan dinero o hacen cualquier otra cosa. Entonces, yo creo que efectivamente pensar en qué va a ser de nosotros si en algún momento tenemos este problema, y es tan sencillo como efectivamente acudir a un notario y hacer una salvaguarda de un poder notarial o una constitución de una autotutela, que es lo mismo prácticamente. Sí, yo en principio quería comentar, Guille, que
Estoy absolutamente de acuerdo hasta el momento con todas las opiniones que habéis manifestado, que es evidente que es un problema que ahora mismo adquiere una importancia altísima en la sociedad, porque hay que recordar que en Occidente somos una sociedad cada vez más envejecida, en la cual las personas cada vez, afortunadamente, vivimos más tiempo, pero mucho de ese tiempo muchas veces no son en las mejores circunstancias mentales, ¿no? Entonces, realmente, claro, ahora mismo es un problema que cobra muchísima importancia y de aquí a poco tiempo va a cobrar todavía más, dado que se va a producir un envejecimiento creciente y más alto en cuanto a edad de la sociedad, ¿no? También me gustaría, hablábamos antes de empezar el programa, porque surgía una pequeña duda con nosotros que he podido salvar jurisprudencialmente, y nos referíamos a aquellos antiguos poderes en los que se daba o sea, en los que la persona otorgaba o al amparo del artículo 268 del Código Civil mostraba su preferencia por aquel que quería que fuera su tutor, ¿no? Que no olvidamos que al final es el juez o jueza el que decide, pero tiene en cuenta cuál es la voluntad de la persona, entre otras circunstancias, según el artículo 268, ¿no? Bueno, pues varias sentencias ya se han pronunciado que aunque la persona dijera y ha caído en incapacidad sin poder modificar ese poder, que aquella persona designó como tutor, no hay ningún inconveniente por una pura cuestión de practicidad en que ahora se asimile a que quiere que sea su curador, ¿no? Por tanto, ese problema queda solventado por la propia jurisprudencia, que ya se ha encontrado con el problema y que ya lo ha resuelto. Porque efectivamente, como explicaba muy bien JR al principio, son dos figuras jurídicas, pero la jurisprudencia ha tratado de salvaguardar de esta forma la voluntad de aquellas personas que hicieron poderes en la antigüedad, ¿no? Y por último, y para concluir, pues decir que sí, que como Yolanda, que actualmente es una cuestión fundamental. Yo también soy sobrino de una persona que no tiene hijos, que está en un principio de demencia senil muy, muy acusado, ¿no? Que me otorgó un poder y que gracias a ello pues, podemos ir salvaguardando determinadas circunstancias que por desgracia mi tía, pues muchas de ellas ya no puede hacer. Esa quería que fuera mi intervención y sobre todo únicamente haciendo hincapié en el punto que podíamos discutir al principio sobre qué ocurría con los antiguos poderes en los que se hubiera designado tutor cuando ya no existe esa figura y que la jurisprudencia ya ha solventado. Yo quería ir un poco más allá respecto de la autocuratela, respecto a esos poderes que se pueden hacer en escritura pública o esas escrituras públicas que, como digo, con la actual ley o bajo la actual ley, con la reforma que ha habido a través de la misma del Código Civil en la autocuratela, es decir que hay que planteárselo, lo decía antes Yolanda, Inma también, y Antonio, y yo, de hecho, estoy absolutamente de acuerdo. Tanto es así que yo lo voy a hacer muy en breve. Voy a irme al notario y voy a hacer una escritura pública en previsión de que concurran circunstancias que puedan dificultarme en el futuro pues el ejercicio de mi capacidad jurídica en igualdad de condiciones con el resto de las personas y proponer en esa escritura pública pues el nombramiento de una o varias personas que vayan determinadas para el ejercicio de la función de curador, que para eso es lo que se hace en estas escrituras públicas. Pero es más, podemos ir más allá en esas escrituras públicas. Podemos establecer cuestiones relativas a cómo queremos que sea el funcionamiento, el contenido de la curatela, en concreto el cuidado de mi persona, las reglas de administración y disposición de mis bienes, incluso establecer cuál va a ser la retribución para el curador, establecer disposiciones sobre inventario, medidas de vigilancia. En fin, se puede establecer toda una serie de cuestiones
en esas escrituras públicas que podemos quedar hechas y que entiendo que debemos quedar hechas porque en el futuro, como bien señalaba Antonio, nuestra sociedad cada vez más mayor, hay problemas del estilo que han señalado tanto Inma como Yolanda, y es una previsión que tenemos que abordar, seamos o no juristas. Después, por otro lado, lo que sí que en mi experiencia en el despacho, os digo que no he tenido una gran experiencia, no tengo una gran experiencia con la ley, pero sí he llevado asuntos de incapacidad y he solicitado tutelas en su momento, no muchas, porque no soy especialista en la materia, pero sí que he llevado. Y ahora, hace bien poco, nos entró en el despacho un asunto en el cual pues una persona había tenido un accidente y ha quedado bastante afectadas sus facultades mentales porque tuvo pues todo un problema, vamos, el accidente le afectó en todo la cabeza y en fin, un desastre, ¿no? Y la forma de autogobernarse, pues una cosa que desgraciadamente pues carece. Y los informes forenses pues establecía que no tenía pues capacidad, no tenía forma de expresar sus deseos y que era muy necesaria una representación. Pues bien, ahora con la nueva ley tenemos que ir a un procedimiento de jurisdicción voluntaria. Y en ese procedimiento de jurisdicción voluntaria, en el cual pues proponemos, en ese caso concreto, pues se propuso que fuera una curatela. Una curatela, pues para que tuviese el curador, que era un hijo suyo, el que se proponía, y pues que fuese el que manejase todo lo relativo a las cuestiones patrimoniales, si tenía que hacer firmas por su padre, etcétera. Entre otras cosas porque tenía muchos contratos que tenía que rescindir, telefonía, gas, luz, etcétera, y en el banco hacer transferencias, etcétera, para pagar en donde está ahora, ¿no? Que está asistido, etcétera. Y no se lo dejaban hacer, no se lo dejaban hacer. Y entonces, pues por eso nosotros solicitamos, mi compañera de despacho y yo, mi socia, solicitamos lo que era la curatela. Pues bien, en esa vista que tuvimos, la Fiscalía se opuso. Se opuso a ello porque entendía que con la guarda de hecho era suficiente. Era suficiente y claro, como acabo de decir abriendo el principio del programa, ¿no? Claro, a partir del convenio de Nueva York y el espíritu de la ley, es verdad que lo que tiende y lo que quiere es que esa persona que tiene esos problemas, pues que tenga todavía posibilidad y que no se le anule completamente. Y entendía el fiscal que con la guarda de hecho era suficiente. Bien, por lo tanto, cuando se opone, pues ya se acaba ahí y no hay tutía. Tendremos que ir, vamos a ir a un procedimiento contencioso para solicitar esa curatela. ¿Y por qué vamos a ir a ese procedimiento contencioso? Porque si fuera con la guarda de hecho, que es el problema que realmente ha generado esto, y es lo que antes Guillermo decía de la sentencia del Tribunal Supremo, de la cual vamos a hablar a continuación, que desde mi punto de vista pues ha despejado bastante. Pero el problema radicaba en que en la mayoría de las fiscalías se oponían a curatela, salvo casos extremos, porque entendían que, claro, porque así se cercenaba la voluntad del discapacitado, etcétera, etcétera. Y con medidas de apoyo, como fuera la guarda de hecho, era suficiente. Pero nos hemos encontrado, con los compañeros que hemos hablado, que las familias se encontraban y se encuentran con verdaderas trabas, porque la guarda de hecho es una cuestión meramente formal, no jurídica. Cuando digo no jurídica, sí que es jurídica, pero no jurídica en el sentido que se establezca en una resolución judicial, porque no se establecía en la resolución judicial. Tú eres guardador de hecho y tienes estas atribuciones.
No, no, eso el juez te decía, eres el guardador de hecho, pero tú llegabas al banco, soy el guardador de hecho, y decía, pues mire usted, hasta que no me traiga usted un título jurídico que diga usted que tiene el poder para manejar las cuentas de este señor, no hay tu tía. Y el de la telefonía, pues tal, y se le generaba una deuda y se le está generando una deuda terrible. Y por eso digo que ahora que entraremos a hablar de la sentencia del Tribunal Supremo, esta sentencia ha venido a clarificar y espero que ahora, pues claro, no hayamos pasado del todo de antes de la tutela en el cual se incapacitaba plenamente y todo derecho al sujeto cuando a lo mejor no era necesario, ¿verdad? Al guardador de hecho que queda en una situación el incapacitado, la persona que tiene esa necesidad de medida de apoyo, francamente, pues delicada y que puede llevarle a serios problemas. Yo creo, JR, te paso ahora mismo, ¿vale? Que hace ya en unos primeros programas trajimos a Escarlata y habló de la falta de personal en fiscalía, de los pocos fiscales que había en España. Y muchas veces, y eso es lo que vemos todos, yo por lo menos lo veo en los juzgados, dan lo mínimo, porque no tienen confianza en que estés pidiendo algo que sea demasiado. Y sobre todo en estos temas te consienten o aceptan lo mínimo. Ellos no les da tiempo a entrar en la situación real de la persona, pues lo que yo entiendo, ¿eh? Y entonces, como no se atreven a dar el máximo, cortan y te dan las garantías mínimas para que puedas intentar llevarlo si les importa muy poco o no son conscientes de los perjuicios que acabas de contar, es decir, lo que supone ir a un banco, lo que supone dar de baja una línea telefónica, por ejemplo, o lo que supone dar de baja un servicio que podemos tener contratado por internet. No lo sé, Inma. Brevemente, dos cosas. Una, por como lo he dicho antes, que lo ha explicado muy bien José Ramón cuando he dicho, le cambiamos nombres a las cosas para luego acabar haciendo lo mismo. En esta sentencia, pues yo creo que es un poco lo que vamos a ver, ¿vale? Hemos hablado de guardador de hecho, pero no hemos hablado, por ejemplo, de defensor judicial, o sea, son dos figuras que se introducen y que vienen derivadas precisamente, ya existían, evidentemente, pero que vienen derivadas y que son las que están generando estos problemas. El guardador de hecho, como ha dicho José Ramón, pues es quien está, de hecho, ejerciendo el cuidado de esa persona. El defensor judicial es un apoyo que se nombra judicialmente, a diferencia del guardador de hecho, en un caso puntual, por ejemplo, pues como ha dicho José Ramón, un accidente, pero que no quedarán esas lesiones y que esa persona necesita durante un tiempo determinado ese defensor judicial, ¿no? Habláis de la prevención y de todo lo demás, y claro que todos nos hemos ido a un tema que todos conocemos y lo hemos personalizado porque estamos hablando de cuando se incapacitaba la persona. Tiene José Ramón esa base del 2016 del convenio de las personas con discapacidad, que lo que realmente estamos diciendo es que ahora las personas que tienen este tipo de problemas no son incapacitadas, sino que tienen una capacidad, como hemos dicho, limitada. ¿Tiene sentido? Sí. ¿Está generando problemas? Sí. ¿Está muy bien la prevención? Sí, pero la mayoría de los casos cuando nos llegan al despacho realmente nos estamos encontrando ya o que alguien ha hecho abuso de ese derecho o nos estamos encontrando en situaciones, por lo menos a mí, lo que me llega generalmente es cuando ya no se ha hecho ese poder y estamos, que quiero vender una casa porque el señor necesita no sé qué y no puedo hacerlo. Pero tengamos en cuenta que no solo estamos hablando de personas con Alzheimer o es otro tipo de demencias, estamos hablando de todas las discapacidades, con lo que tiene sentido la curatela también en el espacio en que una persona, pues eso, dentro de sus derechos no se vea limitado. Fue muy sonado, por ejemplo, el derecho a votar. Si lo recordáis, esta ley es una de las cosas de las que más se habló en su momento, ¿no? Que una persona que no tiene sus capacidades absolutamente limitadas, pues a partir de ahí empieza a poder a votar y tiene también ese derecho, que es un derecho fundamental, ¿no? Entonces, sí, muy bien la ley, pero como decimos, no nos ha dado soluciones a lo que tenemos y desde luego lo que yo me encuentro en el despacho es cuando ya estamos, ahora qué hacemos y ya no va nada lo rápido que tiene que ir. Y ya empezamos con la sentencia, si queréis, que me voy a poner a toser. Quiero decir que yo llevé bastantes procedimientos oponiéndome a la solicitud de tutela, ¿vale? De familias por parte de la persona que estaba siendo objeto de ese procedimiento sometido a tutela. Y he sido defensor judicial todavía hace una semana. Fui defensor judicial también de una persona mayor, de una mujer en situación de discapacidad. Y he de decir que en todas las que me opuse no se designó tutor, sino que se designó un curador, que es lo que ahora establece la ley, salvo en uno que efectivamente fue una designación del turno de oficio
Y en este tipo de procedimientos, otra pista que vamos a dar, no cabe el allanamiento ni la transacción. Entonces, aunque nuestro cliente sea la persona con esa discapacidad o con esa capacidad jurídica o personal, ¿vale? O jurídica y personal, que se dan muchas veces las dos, que veamos que está para efectivamente someter a medidas de apoyo, no podemos transaccionar, tenemos que oponernos, ¿vale? Esta es una pista que quiero dar. Entrando a la sentencia, a mí la sentencia me gusta mucho porque nos hemos pasado de un sistema del todo al nada, como venimos diciendo. Y esta sentencia tiene un párrafo que a mí me ha encantado porque dice que conforme al sistema de provisión de apoyos instaurado por la Ley 821 de 2 de junio, que es de la que venimos hablando, si existe una guarda de hecho que cubre de manera adecuada todas las necesidades de apoyo de la persona, en principio deja de ser necesario constituir un apoyo judicial, porque la guarda de hecho es un medio legal de provisión de apoyos, aunque no requiera de una constitución formal. Pero esta previsión no puede interpretarse de forma rígida, desatendiendo a las concretas circunstancias que rodean a la persona necesitada de apoyos y a la persona que los presta de hecho. Si bien es claro que existiendo una guarda de hecho que cubre suficientemente todas las necesidades de la persona con discapacidad, no es necesaria la constitución judicial de apoyos, no lo es tanto que queden excluidas en todo caso. Y al párrafo siguiente ya va directamente al tema del debate y dice que es paradigmático precisamente que la persona que necesita los apoyos tiene más de 95 años, sufre un deterioro cognitivo que ha provocado que necesite apoyos asistenciales y de representación de esta persona, que es en concreto su hijo con el que convive hace muchísimos años y que hasta ahora de facto ha desarrollado todas las funciones. Luego, bueno, viene desgranando un poco pues la demencia, bueno, pues el tipo de padecimiento que tiene en concreto esta persona sobre la que se solicitaba precisamente la curatela y dice que si interpretáramos de forma rígida la norma del artículo 255, descontextualizada, negaríamos siempre la constitución de una curatela si en la práctica existe una guarda de hecho, lo que se traduciría en que al revisar las tutelas anteriores se transformaran de forma automática todas en guardias de hecho. Esta aplicación rígida y automática de la norma es tan perniciosa como lo fue en el pasado la aplicación de la incapacitación a toda persona que padeciera una enfermedad o deficiencia de carácter físico-psíquico que le impidiera gobernarse por sí mismo, al margen de si de acuerdo con su concreta situación era preciso hacerlo. Es que estos dos párrafos me han encantado porque es precisamente un poco la justificación y el decir, sí, perfecto, o sea, la guarda de hecho vale para determinadas situaciones, pero hay otras en las que es necesaria una curatela y para eso precisamente está la norma y existe esta reforma. Entonces, yo una valoración totalmente y francamente positiva de esta sentencia del Tribunal Supremo que va a abrir la puerta, pues mira, por ejemplo, ahora, JR, a ti, en tu caso, en esta demanda contenciosa que vas a tener que presentar, pues te va a servir para mucho porque la verdad es que hay más párrafos que a mí me han encantado y que nos da la razón cuando venimos diciendo que si necesitamos una guarda de hecho, vale, pero es que en otras ocasiones se necesita una curatela. En efecto, la sentencia esta pues, va a ser la base de la demanda contenciosa que vamos a presentar, precisamente en la base jurídica o jurisprudencial, mejor dicho. La jurídica es el propio Código Civil y la jurisprudencial en la cual nos apoyaremos será esta sentencia que, como ha dicho Yolanda, es de hace unos días, de octubre, del mes de octubre, de hace unos días. Y desde luego lo que viene a decir es que no se puede, yo subrayo eso, que no se puede pasar, lo que ha dicho Yolanda, no se puede pasar de aquellas situaciones que se incapacitaba a todo hijo de vecino, a todo hijo de vecino me refiero a toda aquella persona que iba al juzgado y tenía una situación que realmente a lo mejor se podía haber buscado un término más leve, más intermedio, y sin embargo se producía una incapacitación total, le designaba un tutor, a pasar al lado contrario y que con ese guardador de hecho, guardadora de hecho, que generalmente es un familiar,
directo de la persona que tiene esa necesidad de medidas de apoyo y que, sin embargo, ese familiar pues se encuentra en situaciones o con resoluciones judiciales como la que os he comentado, pues el familiar se encuentra en situaciones realmente pues absurdas, ¿no? y delicadas tanto para él como le llegaron a decir a este señor que firmase por su padre. O sea, se lo dijeron en el banco y digo, pero hombre, por Dios, ¿cómo voy a hacer eso? No, no, no. Es decir, pues se lo dijeron. Es decir, se encuentran en situaciones realmente absurdas y alguno se puede plantear y dice, oiga, pues lo hago con la responsabilidad que puede conllevar eso, ¿no? Pues lo hago porque creo que es lo mejor para mi padre, ¿no? Pero oiga, no. Entonces no se debe llegar a eso. Si la guarda de hecho no es suficiente y pues habrá que dar ese paso y el Tribunal Supremo creo que aborda esta problemática y la encauza perfectamente. Oiga, si la guarda de hecho no es suficiente, pues abórdese que se termine cogiendo la representación, o sea, en la resolución judicial, lo que es la curatela, y que se establezca para qué y que a lo mejor sea exactamente la misma facultades que tiene el guardador de hecho actualmente, ¿no? Ni más ni menos, pero que sean suficientes para que tenga un título y que pueda ejercitarlas, ¿no? Y así, sobre todo, y lo fundamental, que es a lo que vamos, se salvaguarda los intereses y los derechos de la persona que tiene esa necesidad de medida de apoyo, esa persona que tiene esa discapacidad, porque así es como se salvaguardan esos derechos y se protegen esos derechos. Entonces, completamente de acuerdo con el Tribunal Supremo. Ahora le voy a dar el paso a Antonio, pero has hablado de los bancos. A mí hay una palabra que cada vez que me la dicen los bancos me da mucho, mucho miedo, que es vamos a bastantear estas escrituras, vamos a bastantear, que básicamente es mandarlo a asesoría jurídica porque no saben qué hacer con ello. Y las resoluciones suelen tardar meses. Cuanto menos saben, por eso cuanto más claro esté todo, mejor. Antonio, no sé qué querías comentar. No, quería comentar al hilo de la sentencia del Tribunal Supremo que después de leerla estoy con Yolanda en que me parece una sentencia absolutamente magnífica. Yo sugeriría colgarla en nuestro blog para que estuviera a disposición de nuestros oyentes. Y me parece una sentencia magnífica porque lo que hace la jurisprudencia, que por supuesto es la jurisprudencia, pero a veces uno siente que sirve para mucho más, ¿no? Y en este caso da solución, como muy bien ha explicado Yolanda, a un problema, ¿no? Porque la interpretación tan rígida que estaba llevando los tribunales respecto del artículo 245 nos hacía pasar, como muchas veces ocurre en España, de un péndulo a otro, es decir, de que se declarara una incapacidad prácticamente por nada, que fuera imposible constituir una curatela, ¿no? Y la sentencia, pues, con un criterio absolutamente clarísimo. Además, indico que es muy fácil de leer, es muy sencilla, es una sentencia muy clara, pues ponen en justos términos lo que debe ser la cuestión, y entiendo que además de que evidentemente para lo que sirve la jurisprudencia todos lo tenemos, pues en este caso resulta de una utilidad especial en la vida social cotidiana con este problema, con lo cual pues confirmo que me ha gustado muchísimo y que además recomiendo a nuestros oyentes su lectura, que la colgaremos en el blog, porque me parece una sentencia particularmente clara y muy accesible para todo el mundo, jurista o no jurista. Inma. Bueno, yo es que iba a decir prácticamente lo de Antonio. A ver, como he dicho antes, me parece y me pareció bien en su momento que se introdujeran los cambios legislativos necesarios para adaptarnos a ese convenio del 2016 y que se empiezan a reconocer esa convención, mejor dicho, no es un convenio, esa convención de 2016 y que se empiezan a reconocer las situaciones reales y además, como ha dicho también muy bien Antonio antes, en nuestra sociedad, a medida que avanza, pues también nos estamos encontrando edades más avanzadas, muchas más cosas y estamos también desarrollando muchas más capacidades gracias a la investigación de enfermedades mentales, de un montón de cosas. Entonces, al final, se trata de que las leyes se adapten a lo que vivimos socialmente, ¿no? Entonces, esa ley, en principio, a mí me pareció bien hasta que nos empezamos a encontrar los problemas. Gente advirtió de estos problemas ya con anterioridad que podía pasar y me congratula que todos estemos de acuerdo en que la sentencia es muy sencilla de leer, muy fácil, que el Supremo aquí ha estado, no voy a decir por una vez, porque en muchos casos el Supremo
ha sido así de claro y contundente en algunas cosas, en otras no tanto, pero me alegra que por fin podamos recurrir a esa sentencia para solucionar estos problemas que estábamos hablando y que venimos planteando durante todo el programa. Por eso creo que parte de nuestro trabajo también tiene que ver con eso, y lo que queremos transmitir desde este programa siempre es que al final la justicia y el derecho lo que da es solución a problemas reales, sociales, que todos tenemos, que una vez tarda más y otra tarda menos. En 2021 estamos en 2023, pues para mí no hemos tardado mucho, con lo que no solo me alegro que la sentencia sea clara y que lo solucione, sino que además lo haya hecho con cierta celeridad el Supremo. Perdonadme, he de decir que efectivamente la sentencia del Supremo tiene 7 hojas, se lee estupendamente, pero es en el mismo sentido que la de instancia, que fue anterior a la reforma legislativa en la que se había designado un curador, y que la de grado de apelación, porque fue el Ministerio Fiscal el que recurrió tanto la sentencia de instancia como la sentencia de apelación. Y los fundamentos de la sentencia de apelación que se recogen en la sentencia del Supremo van por el mismo sentido que apoya precisamente también la sentencia del Supremo. O sea que no solo ha sido aquí, el Supremo, por supuesto, es el Tribunal Supremo y ya está, pero vamos, que van todas en el mismo sentido en este caso. Y como colofón de la sentencia, solo, Willy, es que el último párrafo, es que esta sentencia cuando la he leído me ha encantado, porque dice que el artículo 263, al regular la guarda de hecho, prevé la compatibilidad de la guarda de hecho con las medidas de apoyo voluntarias o judiciales respecto de aquellas necesidades no cubiertas por esta última. Esta norma no impide que el guardador de hecho solicite formalizar judicialmente la prestación de apoyo mediante su nombramiento como curador, con las mismas funciones asistenciales y de representación que hasta ahora prestaba como guardador. Son reglas complementarias. Es que me ha encantado porque es la base jurídica precisamente para poderlo solicitar todos con unas mejores garantías de aquí en adelante. Nada, pues hemos hecho un programa que yo creo que para los que no saben mucho de esto les tiene que haber sido muy útil, porque les hemos definido los conceptos. Para los abogados especialistas seguramente ya conociesen la sentencia, pero es que es muy, muy reciente. Es decir, estamos hablando de una sentencia de hace una semana. Así que sirve el programa también para ponernos al día. Oye, yo creo que si no tenéis nada más, dar las gracias. Nada más. Pues daros las gracias a Antonio, Inma, Yolanda, JR, porque la verdad es que yo no suelo llevar muchas cosas de estas y me ha sido muy, muy, muy útil. Y la verdad es que bueno, que todos los cambios y todas las sentencias que nos van aclarando cosas pues son muy, muy interesantes. Sobre todo, ya os digo, que si decís todos lo mismo sobre esta sentencia es que tendréis razón. Así que la vamos a colgar, vamos a hacerla un pequeño resumen con chat PDF, que es una herramienta de inteligencia artificial, y luego añadiremos nuestras entradas, nuestros comentarios. No, lo digo porque por curiosidad lo estoy introduciendo en las páginas, ¿vale? Entonces añadiré los audios y todo para que el que quiera escucharlo con tranquilidad pues se meta en el enlace de la página web y pueda tener la sentencia y todo lo demás, ¿vale? Así que nada, muchísimas gracias por estar aquí un día más con nosotros hasta el final. Y nada, lo que os digo, lo que os decimos siempre, por favor, marcad, decir que os gusta, dar señales de vida dentro o detrás, porque nosotros hacemos el programa, sabemos que lo escucháis porque vemos los números y vemos que el anterior lo escucho, yo creo que estaba viendo el de vivienda, estaba viendo los datos, el programa, por ejemplo, de Antonio, análisis de la nueva ley de vivienda, creo que llegó a las 4.000 escuchas, Antonio. Ahora mismo no tengo detalle, pero por ejemplo el siguiente también. O sea que tenemos muchos, pero fíjate, el de la ley de vivienda 3.100 y pico. El de huesos, los huesos hablan 4.850 porque fue el mes de agosto, que siempre la gente aprovecha más para escuchar los programas. La ley animal va a llegar casi a los 2.000 y el último que hemos colgado pues vamos por casi 500. Pero sí que nos interesa que cuando nos escuchéis pues que nos pongáis ahí pequeño me gusta, ¿vale? Así que nada más, buenas noches y os esperamos escuchar el siguiente programa.